Seguimos con este tema tan importantísimo, fascinante. Realmente me encanta hacer esta situación, dar estos temas, pero sé que son infinitos. La mente criminal, como lo digo y lo dije en otras ocasiones, si uno mira la mente criminal cómo actúa, se va a dar cuenta qué es lo que persigue. Entonces, la mente criminal lo que busca es hacer absurdos. Absurdos en el sentido de decir, Dios dice una cosa, a esto lo vamos a hacer que digan otra. Esto dice que predican de Dios, van a predicar lo que yo digo. Y así han hecho. Y así está pasando y viene pasando y se deben revolcar de risa los representantes de Nimrod y ese mundo, ¿no? Voy a mencionar algo muy sutil en esta área, que no trata de negar algo, pero al lugar que lo lleva sí elimina la realidad. Interesante, ¿no? Así trabaja esa mente criminal, ese reino. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 3, verso 12, Biblia Reina Valera 1960 dice: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. O sea, una verdad absoluta. Eso es lo que dice el Textus Receptus. Ese es el tema. Porque que eso sea una verdad, a mí me interesa decir la verdad de Dios. Y esa no es la verdad de Dios del tema. Esa es la verdad de la mente criminal que modificó la Biblia. Mire qué es lo que dice realmente el Textus Receptus. Reina Valera 1569 dice: la ley tampoco es de la fe. O sea que lo que el Textus Receptus habla, que la ley de Moisés no puede estar incluida con el Evangelio, porque tiene que seguir obviamente todo la predicación de la gracia. En cambio, para sacar esa expresión, cambiaron a un lugar que es correcto. Sí, la ley no es de fe, pero eso no es lo que habla. Eso no es lo que Pablo se refería. Lo que Pablo estaba definiendo, que la ley de Moisés tampoco es de la fe. O sea que no debe utilizarse en la fe, en el Evangelio. Sino, el hombre que hiciere esos mandamientos vivirá por ellos, dice. O sea, una perfecta definición y separación de la ley y la gracia, ahí lo deriva a una situación real de la ley, eliminando esa realidad tan grande. Así trabaja la mente criminal. Porque lo que hace este pasaje es confirmar la separación de la gracia de la ley de Moisés. Eso es lo que hace. Pero la versión Reina Valera 1960 no lo hace. ¿Por qué? Porque la idea de los escritores y de los que cambiaron la Biblia es unificar las dos. Entonces, tú tienes que hacer esto de la ley, tú tienes que hacer esto de la ley, tú tienes que hacer aquello de la ley. Y si no te lo dicen de la ley, te lo dicen, nuestra institución enseña esto. Bueno. Pero lo que están haciendo es pervirtiendo los mandamientos de Dios y siendo apóstatas. Vamos a ir a otro ejemplo en donde claramente separa la gracia de la ley para que nadie le quede duda. Si nosotros vamos a la versión Reina Valera 1960, Gálatas capítulo 5, verso 4, dice: de Cristo desligáis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, levemente da a entender una situación de que ya no estás unido como deberías a Jesús, a Cristo, y que estás en una situación caído de la gracia. ¿Qué dice el Textus Receptus? ¿Es así como flojito? No. Dice así la versión Reina Valera 1569.
vacíos sois los que por la ley os justificáis, de la gracia veis que no tenéis nada de Jesús. No simplemente que me desligué y por ahí, bueno, sigo, soy cristiano con un pequeño defecto. No tengo nada de Jesús. Eso dice el Textus Receptus. Entonces van acomodando todo para que todo se pueda tolerar y aceptar, ¿no? Y el pandemonium termina siendo la predicación. Y después nos queremos sorprender de las locuras que se veían. Claro, si están pero totalmente justificadas por la adulteración de la Biblia. Los predicadores y ministros que aparecieron, claro, sí, con esas adulteraciones de la Biblia está todo, pero genial. ¿Qué le podés decir? Vamos a ver un caso que realmente también es tremendo, porque esto realmente muchas veces lo mencioné como base de las predicaciones, la enseñanza, de la doctrina. Y cuando uno ve a qué realmente Pablo, no Pablo en este caso, sino Judas, el hermano del Señor Jesús, a qué se refirió, uno es desagradable. Porque uno estaba actuando de la forma que quería el enemigo. Y aquellos que se burlan y son enemigos del Evangelio y se burlan de Dios, eso es lo que uno estaba haciendo con la versión Reina Valera 1960, porque ahí está modificado. Vamos a ver lo que dice en Judas verso 3, versión Reina Valera 1960, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. O sea, debemos combatir, debemos luchar, debemos poner toda la carne en el asador e ir a la batalla. Eso sería lo que está dicho ahí. Primero que hay una contradicción de términos, porque exhortar se aplica para una situación y contender para otra. Podría ser más correctamente reprender, pero bueno, así fue la revisión y la revisión moderna. Si vamos al Textus Receptus, vemos que Judas verso 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestando que os esforcéis a perseverar en la fe que ha sido dada una vez a los santos. En ningún lugar dice que uno contienda, sino que uno se fortalezca en la fe, en el conocimiento exacto, para perseverar, para mantenerse ahí. No habla de contender, no habla de debatir, no habla de hacer guerra. ¿Y cuántos fueron a contender, a debatir y a hacer unas cuantas cosas y hacer exposiciones públicas sobre esto, sobre aquello, y basado en que Judas dice que tenés? Eso es una adulteración. Judas no dijo eso. Terrible, ¿verdad? Así me sorprendió a mí cuando escuché, porque siempre lo tomé como base a lo que Judas decía de defender, de ir. No, Judas decía que nos fortalezcamos en la fe y nos preparemos para defender lo que tenemos, pero no salir a contender, sino estar nosotros fortalecidos para defender personalmente y en el lugar que corresponda nuestra fe. No de ir a debatir, a presentar batalla, combate, pleito. Por eso, ¿será que la Biblia Reina Valera 1960 es la palabra de Dios? Está un poco dudoso hasta este momento. Está bastante complicado el asunto. Está diluido, está totalmente cambiado, lleva a realizar cosas que Dios nunca dijo, ni el Espíritu Santo, ni los apóstoles ordenaron. Pero es lo que se ha venido haciendo de acuerdo a lo que el texto indica, porque es la infalible palabra de Dios, ¿no? Bueno, en el próximo programa continuamos con estos asuntos tan importantes. Hasta entonces.